que empezaron a evolucionar químicamente y cobraron vida. El bioquímico británico J.B.S. Haldane propuso en forma independiente las mismas ideas. Oparin y Haldane concluyeron que esos bloques de construcción eran arrastrados al océano y empezaban a acumularse. De forma que, como lo dijeron ellos, los océanos llegaron a parecerse a una sopa orgánica floja, a una nave laboratorio gigantesca donde ocurría cualquier reacción orgánica imaginable. También podías imaginarte una combinación correcta de cosas juntándose para formar algo como una protocélula muy primitiva. Ellos dijeron que eso era estadísticamente muy improbable, pero que había millones de años de historia de la Tierra con que trabajar. Pero los científicos tenían pocas esperanzas de examinar o replicar en un laboratorio eventos ocurridos hace billones de años durante varios millones de años. ¿Quién creería que alguien podría hacer sopa primordial en un laboratorio? Pero un estudiante y un vaso de vidrio en la Universidad de Chicago probaron en 1952 que ellos se equivocaban. Bajo la supervisión de Harold Urey, ganador del premio Nobel, Stanley Miller hizo una máquina del tiempo. Miller puso a prueba la idea de Oparin y Haldane con un experimento que usaba la vieja atmósfera de la Tierra, o al menos una recreación de eso. Urey dijo: muy bien, les diré algo. Les doy 6 meses para probar y experimentar. Así que se sentaron y diseñaron este aparato. Tenía un diseño particular que simulaba las condiciones de la Tierra. Había un frasco que contenía agua y se suponía que representaba al océano. Había otro frasco que contenía unos electrodos y representaba a la atmósfera, con descargas de rayos que pasaban a través de la atmósfera en la forma de una chispa debido a los electrodos. Este condensador condensaba cosas que se formaban en la atmósfera. Lo que se condensaba fluía de vuelta aquí y después de vuelta al océano. Así que había una suerte de flujo continuo hasta aquí, a través de la atmósfera, y luego volvía al océano. Esto imitaba el ciclo de la atmósfera y el océano en los comienzos de la Tierra. La meta improbable del experimento era ver si se formaban compuestos orgánicos en condiciones similares a las de la Tierra hace 4.000 millones de años. Pero tratar de lograr en 6 meses lo que la Tierra hizo quizá en billones de años parecía una locura. Stanley preparó el experimento y me dijo que uno de los mayores problemas que tenía era asegurarse de sacar todo el oxígeno del sistema, porque si había una chispa con oxígeno e hidrógeno causaría una explosión. Cuando iba a encender el interruptor, todos los estudiantes vaciaron el cuarto. El cuarto no explotó cuando Miller encendió el interruptor. Los electrodos solo lanzaron sus descargas. El aparato funcionaba, pero ¿qué probaba eso? Miller no tuvo que esperar mucho para saberlo. Lo primero que notó después de un día es que comenzó a ponerse de un color raro marrón. Y al seguir lanzándole chispas durante aproximadamente 5 días se puso realmente muy marrón. Él se dio cuenta que algo había pasado y pensó: bien, 5 días, detendré el experimento y lo analizaré. Y una de las primeras cosas que vio al hacer su análisis fue que detectó un par de aminoácidos simples, la glicina y adenina, y quedó aturdido por esto, de que fuera tan fácil hacer esos compuestos con este aparato. Los compuestos orgánicos que forman los bloques de construcción de la vida en la Tierra, los que todos creyeron que necesitaron de millones de años y condiciones especiales para formarse, fueron creados por Stanley Miller en su primer intento en menos de una semana. En 1953 salió el ensayo de Miller sobre el experimento en The Journal Science. El New York Times publicó después una historia de alto perfil llamada La vida y una tierra de vidrio. Todos se emocionaron con esa cosa y atrapó a la comunidad científica. Eso no sucede muy a menudo, que salga un ensayo que cambie un paradigma establecido, y ese fue la clase de ensayo. Antes de ese experimento, todo lo relacionado con el origen de la vida era especulación teórica. Había poca o básicamente ninguna evidencia experimental de que podía ocurrir un proceso químico natural que causara
compuestos orgánicos importantes para la vida. Stanley se ganó merecidamente con su experimento el título de padre de la química prebiótica. El estudio moderno del origen de la vida nació para bien o para mal después del experimento pionero de Stanley Miller en 1952. Fue para bien, porque surgieron generaciones de científicos inspirados por la obra de Miller para cerrar la brecha del conocimiento que hay sobre cómo comenzó la vida. Su trabajo continúa en laboratorios de todo el país y el mundo. Lo malo fue que el experimento de Miller creó expectativas no razonables. El experimento Miller-Urey fue tan exitoso que muchos pensaron, Dios mío, crear vida es sencillo. Podemos hacer aminoácidos, lípidos y carbohidratos. Todo lo que hay que hacer es juntarlos y tendrás una célula. Debe ser muy fácil. Pero no lo es. 50 años después aún luchamos con eso. En la década de 1960, unos datos sugirieron que la atmósfera de la Tierra tenía poco amoníaco o metano, ingredientes claves del experimento de Miller. La máquina del tiempo de Miller era imperfecta. Lamentablemente para Miller, la ciencia exploró otras ideas de cómo empezó la vida. De repente hubo una carrera por todo el planeta, dentro de los océanos y debajo de la superficie. Una carrera para hallar la respuesta de cómo empezó la vida en la Tierra. La labor del estudiante de la Universidad de Chicago, Stanley Miller, probó que los bloques de construcción de la vida podían formarse con facilidad en la Tierra. Pero los científicos se preguntaron si esa era la única manera en que se formaba la vida. Se preguntaron si los bloques de construcción de la vida podían surgir en circunstancias distintas o por fuentes distintas a la sopa primordial. Una respuesta cayó literalmente del cielo. En 1969, en la ciudad de Murchison, en Victoria, Australia, cayó un meteorito. Y resultó que era del tipo de meteorito que contiene mucha materia orgánica. Así que la gente fue a mirarlo y vieron que en verdad no solo tenía carbono y demás, sino también cosas más complejas. Tenía aminoácidos. Y eso indicaba muchas cosas. Pero lo más emocionante que nos decía es que también era posible sintetizar moléculas complejas en el espacio exterior. Para los investigadores del origen de la vida, el meteorito Murchison fue oro puro. Cuando lo analizaron, encontraron un conjunto completo de aminoácidos. Y eso confirmó totalmente que los aminoácidos podían ser sintetizados lejos de la esfera de la vida. Algunos aminoácidos hallados en las muestras de Murchison son los mismos que creó Stanley Miller en 1952, pero el meteorito de Murchison tenía más sorpresas. Lo que hago en el laboratorio es tomar muestras pequeñas, quizá muestras de 1 gramo del meteorito Murchison. Las muelo en un mortero con un solvente orgánico. Ese solvente extrae las moléculas que llamamos moléculas tipo lípidos. Esas son las moléculas de grasa o de tipo aceitoso. Cuando observamos en el microscopio, lo que vemos es una separación entre esas moléculas aceitosas y el agua circundante. Los lípidos se convierten espontáneamente en el agua en cosas parecidas a células. Uno de los rasgos claves de la vida fue hallada en un meteorito más antiguo que el sistema solar. El meteorito Murchison muestra que los bloques de construcción de la vida en la Tierra existían mucho antes que se formara nuestro planeta. Ahora había algo con una parte interna y externa, y si le añadíamos más moléculas a la membrana, era posible empezar a tener otras propiedades interesantes, como el dejar pasar algunas cosas y otras no. En la década de 1970, los astrónomos con telescopios especiales hallaron más compuestos orgánicos en nubes de polvo distantes, flotando por el espacio. Así que no se necesitaba ese enfoque tipo Stanley Miller, en el que uno está en la Tierra y debes aplicarle electricidad a las cosas. La radiación ultravioleta hizo el trabajo. Fue el proveedor de energía que generó las reacciones que convertían cosas simples en complejas, como los aminoácidos.
¿Por qué eso es importante? Porque nos dice que los aminoácidos que empezaron la vida aquí quizá no fueron hechos aquí, sino allá afuera, en el espacio. Hallarlos allá afuera significó que la vida quizá no fuera una propiedad de la propia Tierra. Este hallazgo ayudó a reforzar una hipótesis de vida llamada panspermia.